Hola, muy buenas tardes o a la hora que estén viendo esto. El día de hoy vamos a continuar con una serie llamada Introducción a la Historia de Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre los detalles más importantes que se dieron en este periodo histórico denominado la Patria Ova o también conocido por otros libros de historia como la Primera República Granadina que se dio entre los años 1810 a 1816. Antes de iniciar, vamos a mostrar nuestra línea de tiempo, en la cual nos constata desde la invasión napoleónica a España, siguiendo por la rebelión de Quito y el Memorial de Agravios entre los años 1808 a 1809, debido a que estos van a ser importantes para conocer las causas que conllevaron al incidente del florero de Llorente el 20 de julio de 1810 y el comienzo de lo que fue un proceso histórico por la independencia de Colombia, pero que en esta ocasión solamente vamos a mencionar los detalles más importantes que se dieron durante este periodo hasta culminar en lo que fue la llegada de Pablo Morillo a Santa Marta, lo que generó el comienzo de la reconquista española. Y para dar un detalle más importante de las consecuencias de este periodo histórico, mencionaremos hasta dos eventos importantes, que es la llegada de Pablo Murillo a Bogotá el 26 de mayo de 1816 y la ocupación de Popayán por parte del general Sámano el 1 de julio de 1816. Bien, pero se preguntarán, ¿cuáles fueron las causas de este momento histórico? Pues fueron tres importantes: la invasión napoleónica a España, la rebelión de Quito y el Memorial de Agravios que se comentó anteriormente. ¿Qué pasó en cada uno? Pues bien, la invasión napoleónica ocurrió mucho antes, debido a que en 1807 la corona española, encabezada por Carlos VI, permitió que el ejército de Napoleón Bonaparte atravesara el territorio español con la finalidad de invadir Portugal. Sin embargo, después de que conquistaron Portugal, el ejército napoleónico ocupó territorios españoles y Napoleón anexó ciertos territorios en el futuro sería el Imperio francés. Esto generó una serie de problemas populares en Aranjuez que provocó en que el rey Carlos VI fuera depuestos y en su lugar ascendió al trono su hijo Fernando VII. Sin embargo, diferentes acontecimientos generaron que en mayo de 1808 Napoleón Bonaparte apresara al rey de España de esa época y pusiera en cambio a su hermano José Bonaparte al trono de España. Esto permitió una serie de reacciones que generaron que la Junta Central de Sevilla ofreciera una resistencia a la ocupación napoleónica. Y esto generó posteriormente una serie de problemas debido claramente a la ausencia de una autoridad. De esta manera, en Santa Fe no fue la excepción, ya que esto generaron que algunos criollos instruyeran una serie de revueltas para instaurar, si se puede decir, juntas de gobierno que representaban al rey de España. Pero hay que añadir que en 1809 ocurrió la rebelión de Quito, debido a que un grupo de criollos y algunas personas que los apoyaran hicieron un golpe de estado para tumbar al presidente de la reunión audiencia. De esta forma generó una serie de reacciones que permitió que la capital del virreinato de la Nueva Granada tomara acciones para reprender a estos insurgentes. Esto ocurrió durante el día 10 de agosto de 1809. Sin embargo, los habitantes de Santa Fe se enfrentaron a una serie de dilemas. Se intentó por todos los motivos diálogos de paz con Quito, pero que al final todo terminó en tragedia, ya que sus líderes fueron apresados, perseguidos y encarcelados. 46 personas fueron condenadas a muerte y 30 fueron condenadas al exilio. Posteriormente, un año después, el 2 de agosto de 1810, ocurrió la masacre, en la cual las poblaciones que apoyaban a los rebeldes intentaron lo posible para liberarlos, pero que por desgracia causó miles de muertes. Pero no nos precipitemos. No nos falta mencionar otra parte importante de nuestra historia. El 20 de noviembre de 1809, uno de nuestros precursores, Camilo Torres, escribió el documento conocido como el Memorial de Agravios. Este documento hablaba solamente
acerca de los abusos que hacían los españoles o hacia los criollos, que eran aquellos españoles que nacieron en América, que si bien tenían igualdad de derechos en cuanto a ciertas cosas, a ciertos privilegios, pero sin embargo ellos nunca pudieron ocupar cargos importantes de poder, nunca se les dio esa oportunidad de participar en los gobiernos. Algo que posteriormente generó ciertas fricciones entre los españoles y los criollos, y que posteriormente generaría no solamente las revueltas de juntas de gobierno, sino también lo que vamos a comentar el día de hoy: los acontecimientos del 20 de julio de 1810. Pero ¿cómo fue el complot del 20 de julio? Bueno, meses anteriores ya se había planeado cómo se iba a llevar a cabo este motín, si se puede decir. El 19 de julio de 1810, los próceres de la patria se reunieron en el Observatorio Astronómico de Santa Fe, encabezados por Camilo Torres, Francisco José de Caldas, José Acevedo y Gómez y José María Carbonell, entre otros criollos de la capital. Planificaron lo que serían los hechos del viernes 20 de julio, día de marcado, en la cual, a través de un incidente, quizás no sé, propietario como José González Llorente se negara el préstamo a un florero, se empezaría un incidente en la cual la ira popular generaría no solamente un motín, una revuelta, sino también el final del virreinato y el comienzo de una junta autónoma de gobierno. Pues bien, el día siguiente, el 20 de julio, hacia las 10:30 de la mañana, se enviaron a Joaquín Camacho ante el virrey Amari Borbón para convencer verbalmente de ciertas medidas tan urgentes y, por supuesto, permitir una junta de gobierno. Sin embargo, el virrey se negó. Horas más tarde, cerca del mediodía, Luis Rubio solicita el préstamo de un florero o ramillete a Llorente, debido a que, por supuesto, venía a la ciudad el señor Antonio Villavicencio, procedente del Ecuador. Pero, debido a la negación del Chapetón frente a entregarle un florero y que ocurrió ciertos problemas, él en alguna razón dijo supuestamente: me cago en los criollos. Esto generó una serie de problemas, gritos y alborotos que resonaron la misma palabra para generar problemas. En ese momento, Francisco José de Caldas narraba que don José Llorente, español amigo de los opresores de la libertad, soltó una expresión poco decorosa para los americanos. Esta noticia se difundió con rapidez y exaltó los ánimos ya dispuestos para, si se puede decir, perseguir a aquella persona que los ofendió. De esta manera fue la chispa que generó todo el problema, que generó el motín. Todos fueron a perseguir a González de Llorente. Sin embargo, por supuesto, Francisco Morales es la persona que se agolpa y dijo: cabildo abierto. En este momento, José María Carbonell y sus chisperos en las horas de la tarde recorren las calles para agitar y convocar al pueblo para, si se puede decir, convocar una junta de gobierno. A las 6:30 de la tarde, el pueblo continúa reunido pidiendo cabildo abierto. Las campanas de la catedral y todas las iglesias del país rebotan y resuenan para enviar nuevamente emisarios ante el virrey para solicitar una reunión de un cabildo abierto, es decir, una junta de gobierno. Finalmente, el virrey Amari Borbón accede a convocar un cabildo extraordinario que se reúne a continuación. José Acevedo y Gómez se dirigen a la multitud para crear una junta provisional y, por supuesto, alivianar las tensiones del pueblo frente a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mientras que la agitación y la trifulca continuaba, estudiantes del Colegio del Rosario y San Bartolomé piden prisión para los españoles o para algunos españoles y la excarcelación de algunos presos condenados por las autoridades coloniales de la época. Entre ellos el canónigo Andrés Rosillo, que es liberado y llevado en triunfo a la plaza, y que por desgracia, debido a los acontecimientos del motín, ocurre una serie de saqueos y asaltos. Por supuesto, Carbonell y sus chisperos convocan una reunión en San Victorino, y lo que ocurre después es que se establece una junta popular revolucionaria que mantiene la agitación durante muchos días hasta que el 13 de agosto ocurre lo que pasó, y son las consecuencias de la Junta de Santa Fe. En un principio, Amari Borbón hizo parte de la Junta de Gobierno, pero debido a diferentes descontentos entre españoles y americanos, ocurre
lo que fue la expulsión del virrey Amari Borbón y su esposa el 13 de agosto de 1810 y posteriormente a la creación de un nuevo gobierno. Pero hay que tener en cuenta que las consecuencias que trajo la Junta de Santa Fe fue el desconocimiento por parte de otras provincias, que posteriormente vamos a hablar qué fue lo que generó. Una división ideológica en la Nueva Granada debido a que días posteriores a 1810 y años después se generaría la división entre diferentes ideologías, entre el centralismo y el federalismo, y por supuesto una serie de medidas, si se puede decir, un fenómeno de constitucionalismos por parte de diferentes regiones del país de aquella época, y si se puede decir, un cierto sentimiento de autonomía regional. A continuación mostraremos, si se puede decir, los antecedentes que generaron lo que sería la primera guerra civil de nuestra historia, que se dio entre los años 1812 a 1814. Pero hay que remontarnos un año antes. ¿Qué fue lo que pasó para que generara esta guerra civil? Pues en un inicio, pues tras los acontecimientos del 20 de julio, se generó la creación, lo que fue el primer Congreso General del Reino de Nueva Granada, que en las cuales las primeras 6 provincias se reunieron, pero no se reunieron todas las provincias de la época. Lo que generó, si se puede decir, el primer fracaso de un intento de constitución nacional. En diferentes provincias, esto que se generó, autónomamente se constituyeron diferentes constituciones y diferentes, si se puede decir, autonomías con respecto a las juntas de gobierno. Por esta razón, y es aquí que quiero aclarar un punto importante, que se puede decir que nos independizamos a partir de este año de España no es del todo problema. Si bien nosotros firmamos un acta de independencia el 26 de julio de 1810, no nos declaramos totalmente independientes del gobierno español, solamente nos declaramos autónomos respecto al Consejo de Regencia español. Es decir, nos declaramos como un estado autónomo, mas no nos independizamos de toda España. Esos caminos fueron hechos por otras provincias. Para decirlo de una forma tajante, vamos a decir lo siguiente. Se promulgaron diferentes constituciones en diferentes regiones del país. El 30 de marzo de 1811, Cundinamarca es el primer estado en crear su propia constitución. Sin embargo, otras provincias siguieron el mismo camino. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena declara su independencia de España como región, o sea, como la provincia de la época. Sin embargo, una región, o más bien una ciudad, mucho antes que se independizó de España, que fue la provincia de Mompox, debido a que diferentes situaciones se generaron esto, y es que los gobernantes de Mompox querían una independencia absoluta del gobierno español. Sin embargo, Cartagena posteriormente tomaría represalias frente a esta situación, pero no nos precipitemos aún estamos en conocer los antecedentes. ¿Sí? De esta manera, posteriormente de la independencia absoluta por parte de Cartagena, el primer congreso, el 27 de noviembre de 1811, se constituye el primer congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y proclaman su acta de federación. Bien, posteriormente a los acontecimientos, hay que tener ya en cuenta los antecedentes de la Guerra Civil. Primero, hay que tener en cuenta la creación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada por parte de Camilo Torres, en la cual, el día 27 de noviembre de 1811, se proclama la Acta de Federación, es decir, la instauración de un gobierno basado en el sistema norteamericano de los estados federales. En cambio, hay que tener otros acontecimientos anteriores, que fue lo que fueron los días de abril hasta los días de septiembre de 1811, en la cual Jorge Tadeo Lozano era presidente o el primer presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y más que todo del estado de Cundinamarca. Sin embargo, debido a la circulación del periódico La Bagatela de Antonio Nariño, en la cual denunciaba muchas de las cosas que se hacían los criollos de la época y por supuesto la falta de interés o se puede decir de conciencia con respecto a otros miembros de la sociedad de la época, generó que al final Jorge Tadeo Lozano fuera depuesto como presidente del estado de Cundinamarca y a su vez se nombraba Antonio Nariño como presidente de ese mismo estado. Otro aspecto a tener en cuenta como antecedente es lo que fue
las rivalidades entre las provincias y la ciudad de Santa Fe de Bogotá, debido a que tras los acontecimientos del 20 de julio se instauraron en las diferentes regiones del país sus propios gobernadores, una administración propia y por supuesto cierta autonomía que impulsaron a resistirse al predominio de la capital de Santa Fe de Bogotá. Esto permitió de alguna manera no solamente la popularidad del federalismo en las provincias de la Nueva Granada, sino también una cierta desunión por parte de la provincia de Santa Fe de Bogotá. Bueno, a partir de ahí vemos cuáles son las posturas de la guerra civil. La primera postura es la de las provincias centralistas lideradas por Antonio Nariño, en las cuales consistía en la unificación de las provincias con un ejército y una constitución propia o central, un gobierno central que se encarga para contrarrestar a los ejércitos realistas, debido a que en uno de sus publicaciones en La Bagatela, Antonio Nariño advertía acerca de la aproximación de los españoles o el regreso del gobierno español para restaurar la monarquía en los territorios de la Nueva Granada. Y hay que tener en cuenta que una de las razones por la que él optaba por el centralismo se debe principalmente a las circunstancias de la época, ya que se asemejan más o menos a los contextos históricos, sociales y culturales de la población neogranadina de aquel tiempo, y no debería implementarse un sistema de gobierno de otras naciones, que fue lo que hizo el bando federalista, que está al mando de Camilo Torres, que hablaba acerca de la autonomía de las provincias en establecer leyes y ejércitos propios, la unidad de las regiones por medio de un pacto federal, que fue lo que pasó con la creación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y basado en el modelo norteamericano. Cabe aclarar que el mapa anterior hablaba de que las provincias que se unieron al federalismo fueron Antioquia, Valle del Cauca, Neiva, Socorro, Tunja, Casanare, Pamplona y Cartagena. Mientras que los estados de Chocó y provincias del Chocó y Cundinamarca estuvieron en favor del bando centralista, debido a que Manuel Bernardo Álvarez era tío de Antonio Nariño y dirigente de Cundinamarca, mientras que el señor Ignacio Herrera era gobernador de la provincia del Chocó. Eso sin mencionar a las resistencias realistas que ocurrieron en la región de Pasto y en la provincia de Santa Marta. Bueno, de las batallas que se libraron durante esta guerra civil fueron la batalla de Venta Quemada del 2 de diciembre de 1812, que consistió en la victoria del general Ricaurte y Baraya a Antonio Nariño, en las cuales sus tropas son derrotadas y se resguardan en la capital, mientras las tropas federales van de camino a la ciudad. La segunda batalla fue la batalla de San Victorino en enero de 1813, en la cual la defensa de los ejércitos centralistas en la plazoleta de San Victorino y la proclamación de Jesús Nazareno de San Agustín como general de las tropas de Santa Fe de Bogotá permite la victoria de Nariño frente a los federales. De esta manera se da una alianza entre las Provincias Unidas de la Nueva Granada y el estado de Cundinamarca para enfrancarse en su lucha contra los realistas. Pero hay que tener en cuenta otra batalla, que fue la toma de Santa Fe el 12 de diciembre de 1814, en la cual, al mando del general Simón Bolívar, se toma la ciudad y el ejército de Cundinamarca se rinde. Se firman las capitulaciones de Cundinamarca hacia las Provincias Unidas, se conforma un triunvirato y la capital de Santa Fe se convierte en la nueva capital de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Pero antes de continuar, tenemos que tener en cuenta cuáles fueron las campañas independentistas durante este periodo. Fueron aproximadamente 3 importantes. La campaña del sur, liderada por Antonio Nariño, la campaña de la costa atlántica, que fue la resistencia de Santa Marta frente a las campañas de independencia, y por supuesto la campaña admirable del libertador Simón Bolívar. La segunda campaña, la campaña de la costa atlántica, se debe por supuesto a la rivalidad entre la ciudad de Cartagena y la ciudad de Santa Marta, en las cuales hubo una lucha contra los patriotas de Cartagena por parte de los indígenas mamatocos y bondas contra las tropas de Pedro Labatut, al mando del cacique Antonio Núñez. Pero hay que tener en cuenta que uno de los motivos de la resistencia de Santa Marta frente a Cartagena se debe a lo que ocurrió en el caso de Mompox,
Mompox se independizó en 1810 definitivamente de España. Sin embargo, Cartagena tomó represalias contra Mompox un año después, en 1811, que debido a la negativa de Mompox de volverse a ser parte de Cartagena, tomaron acciones militares sangrientas. A partir de eso hubo una serie de intervenciones militares, principalmente de extranjeros, por parte de Pedro Labatut y por supuesto de Chantillon. Y debido a la resistencia de los indígenas samarios, se derrota militarmente a los patriotas en esta región en 1813. De hecho, hay que tener en cuenta que el 25 de julio de 1815, el pacificador Pablo Morillo y dio homenaje a este heroísmo, considerando a Santa Marta como una ciudad heroica. De hecho, para la época de la Reconquista Española, hay un poema acerca de la lealtad realista de los samarios de esta manera. ¿Cuál Esparta numicia y Sagunto, cuyos bronces el bronce guardó? Santa Marta en la guerra invencible defendió el estandarte español. Santa Marta fue el trono, Fernando, donde siempre tu imagen vivió. Santa Marta lanzó a la Batut, Santa Marta humilló a Chantillon. En el caso de la campaña del sur, pues fue una campaña militar liderada por Antonio Nariño, en la cual consistió en una lucha contra los realistas de Pasto. Hay que tener en cuenta que los realistas de Pasto, principalmente los indígenas liderados por Agustina Hualongo, crearon guerrillas realistas en contra del proceso de independencia, debido claramente a la influencia tanto religiosa como política de la monarquía española en los habitantes de la región. Durante los años 1813 a 1814 hubo una serie de victorias por parte del ejército de Nariño, que se destacan las batallas en Popayán de Alto Palace y Juanambú, en las cuales no solamente Popayán terminó adhiriéndose a los patriotas, sino también Juan Sámano fue destituido. Sin embargo, debido a las fricciones entre los mismos patriotas por parte de los federalistas y los centralistas, Nariño fue derrotado en Pasto y posteriormente fue apresado en 1814. Al final, Nariño terminó en la cárcel de Cádiz, en España. Por último, tenemos en cuenta la campaña admirable del libertador Simón Bolívar, en la cual es apoyado por los federales neograninos, debido a que gracias a ese apoyo Bolívar tomó Santa Fe en 1814. Y también en ese periodo, entre 1813 y 1814, decretó la guerra a muerte contra los realistas españoles, en las cuales hubo una serie de campañas en los llanos orientales. Hay que destacar principalmente algo importante, y fue el hecho de que hubo dos mártires importantes. Ricaurte arriesgó su vida en San Mateo, mientras que Atanasio Girardot murió heroicamente en la batalla de Bárbola. Eso no evitó que Bolívar fuera derrotado por las tropas del realista Tomás Boyes en Venezuela. Simón Bolívar terminó exiliado en el Caribe, y fue el 6 de septiembre de 1815 que expresó sus ideas acerca de la Carta de Jamaica, en la cual hablaba de la unidad continental entre las naciones de la Nueva Granada, Quito y Venezuela, lo que para muchos sería la anticipación de lo que sería la Gran Colombia. Pese a todo lo mencionado anteriormente, hubo una serie de consecuencias que marcaron profundamente este periodo, y fueron la reconquista española por parte de Morillo. Hay que tener en cuenta que Pablo Morillo fue uno de los héroes de las guerras napoleónicas, y fue una de las razones por las cuales, cuando la monarquía española se restituyó en 1814, Fernando VII nombró a Pablo Morillo de pacificar todo el continente americano y recuperar las colonias. De esta manera, Pablo Morillo zarpó desde España hasta llegar a Santa Marta, y a partir de su llegada en Santa Marta fue lo que se dio inicio a la reconquista española. No solamente se libró una serie de batallas, principalmente siendo la más importante la toma de Cartagena. También hay que tener en cuenta que otro general, Juan Sámano, volvió al cargo, fue la persona responsable de pacificar el sur del territorio con ayuda de los realistas pastusos. No obstante, meses antes, el 26 de mayo de 1816, llega al territorio bogotano. Y es a partir de la batalla de la Cuchilla de El Tambo que se da fin a la Patria Boja y da inicio a la reconquista española. Pero a partir de los acontecimientos que se darían en la reconquista española, que estaríamos mencionando posteriormente, surgirían una serie de guerrillas patriotas que lucharían por lograr la libertad.
se da el fin de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y por supuesto la implantación del régimen de terror. Fue, por así decirlo, un estado en la cual se castigaron a todas aquellas personas que participaron durante los acontecimientos de la Primera República, que según David Bushnet, en su texto habla acerca de que 300 personas fueron ejecutadas durante este periodo. Aquí podemos decir una serie de conclusiones. La primera conclusión es que la Patria Boba fue un proceso de proyecto Estado. Hay que tener en cuenta que a pesar de todo lo que podemos decir, este Estado no se formó en la noche a la mañana y por supuesto era entendible porque se dieron diferentes disputas, guerras civiles y por supuesto descontentos entre los próceres de la patria por ver cuál proyecto del Estado era el más adecuado para ver si el federalismo, el centralismo o el realismo para algunas personas. También fue un proceso de reconocimiento del movimiento independentista. Hay que afirmarlo una vez más, por si acaso, y es que nosotros no nos independizamos en 1810, no decretamos nuestra independencia en ese tiempo, lo decretamos tiempos posteriores y fueron precisamente otros territorios quienes permitieron esa independencia. El caso de Mompox, el caso de Cartagena y las guerras civiles representaron de alguna manera el reconocimiento de que este Estado ya no era representación del rey, sino era un movimiento de una nación independiente. También se demostró la falta de una presencia de institucionalidad en los territorios neogranadinos, falta de una institucionalización de los procesos de independencia, más que todo de la Junta de Gobierno de Santa Fe, permitió no solamente la división ideológica, sino también permitió que las fuerzas realistas tuvieran mayor éxito al momento de la reconquista española. Destacamos los casos de Santa Marta y los casos de Pasto como determinantes en la victoria no solamente de Pablo Morillo y Juan Sámano, sino también en la reestructuración de la monarquía española en el territorio neogranadino. Y por último, hay que ser concisos en que el proceso de estos años no fue de toda la población. Fueron principalmente mestizos y criollos. Los criollos debido a la discriminación que sufrían de los españoles y los mestizos debido a las ideas implantadas por los próceres. Pero solamente en esos municipios en donde se fue popular estos procesos. Porque en otros lugares, lamentablemente, algunos grupos indígenas defendieron el gobierno español, mientras que otros grupos indígenas fueron ausentes durante este periodo. Las negritudes también, pero en bandos mixtos. Algunos participaron del bando español, mientras que otros participaron del bando criollo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Gracias por su atención y su comprensión en la realización del video. Ahí pueden consultar la bibliografía en donde saqué la siguiente información para la realización de este video. O posteriormente estaríamos haciendo nuestro siguiente capítulo acerca de la Reconquista Española. Hasta la próxima.